Saludos amigos, en el día de hoy a solicitud del Instituto Integral de Estudiantes de Derecho, de la Federación Dominicana de Estudiantes de Derecho y de los estudiantes de la Universidad Dominicana OIM, un servidor Dixon Rojas, se dispone a presentarle a usted el siguiente tema, la siguiente publicación. Se trata del inicio del proceso penal, el procedimiento preparatorio, qué deben hacer los ciudadanos y por eso vamos a desarrollar un vocabulario llano para que los ciudadanos se orienten en torno a lo que deben hacer cuando están ante un proceso penal que deben iniciar porque le han vulnerado algún derecho o que le ha sido iniciado porque esta persona está siendo pues acusada de haber cometido un delito. ¿Cuáles son las garantías que establece la Constitución? En la antigüedad existía un proceso penal, pero un proceso penal muy inhumano, consagrado en el Código Hammurabi como la ley del talión, la venganza privada, donde era el ojo por ojo, diente por diente. Los individuos que le cometían un hecho delictivo o que sentían que había una vulneración de sus derechos, pues acudían en busca de venganza y a veces cometían injusticia, pues propio de que un miembro de una familia agredía a un miembro de otra familia y tendría entonces que pagar las consecuencias a la familia completa. Iban y hacían actos que son muy deplorables. En ese sentido, podemos establecer que el derecho ha ido evolucionando para tratar de que la paz social pues pueda llevarse a cabo de la manera más efectiva, sin que estos hechos crueles puedan prevalecer en la sociedad. En ese sentido, hemos venido sustituyendo, ha venido el derecho penal sustituyendo la venganza privada, la ley del talión, el ojo por ojo, diente por diente, que no significa más que si alguien le robaba un animal, usted iba y le robaba otro animal al vecino, porque usted entendía que el vecino le robó esa gallina, o le robó ese perro, o cualquier otro tipo de animal. También resulta que cuando en el caso más cruel a alguien le violaban, pues el acusado de esa violación debía ser violado como sanción por el hecho que había cometido. Cuando a alguien le cortaban un brazo, el que realizó la acción le cortaban también un brazo. Si alguien dejaba tuerto a alguien, a ese que cometió ese delito, había que sacarle un ojo, porque era ojo por ojo, diente por diente. En ese sentido, las bases del procedimiento penal están consagradas primero en la Constitución de la República Dominicana, como Carta Magna, como ley de leyes, como le dicen algunos, pero también en el Código Procesal Penal, que sirve para facilitar el movimiento por donde debe moverse la acción para llegar a un resultado. Son las acciones, son los elementos que se deben llevar a cabo para obtener un resultado en justicia. Pero también no debemos dejar mencionar el Código Penal, que establece las prohibiciones y también las sanciones a los hechos que se constituyen un delito. La tipicidad está consagrada en el Código Procesal Penal, pero además de eso, debemos destacar, debemos desarrollar que existen leyes eh, especiales, leyes materiales, así como el Código Penal es una ley material que establece cuál es la sanción del delito. También tenemos las leyes o la ley, el procedimiento procesal penal, el Código de Procedimiento Procesal Penal, que establece cuáles son las formas, los pasos que se deben seguir para obtener un resultado de la aplicación de los artículos o de las prohibiciones establecidas en el Código Penal. En virtud de lo que establece el código y las leyes, quiere decir que tanto la víctima como el imputado tienen un rol en el inicio de un proceso penal. Tienen garantías, tienen pasos que deben seguir y entre estos pasos debemos destacar que en principio el código penal, las leyes penales establecen tres figuras por las cuales se debe dar inicio a un proceso penal, que es la denuncia
que puede ser interpuesta por cualquier ciudadano que tenga conocimiento de un hecho. La querella, que es interpuesta por un ciudadano que haya sido víctima o que haya sido víctima directa o indirecta de un hecho que se ha cometido. Además, está también el ciudadano que tiene sus funciones en la investigación, como es el fiscal, la policía, que son actores del sistema de justicia, que se entera de un hecho y de manera oficiosa pueden proceder a actuar así mismo de oficio, como se establece en la regla. Y me voy a tomar el atrevimiento de leer esta ilustración que he guardado aquí para ustedes, para presentársela en el día de hoy. No debemos dejar de mencionar que también existen leyes orgánicas que rigen la ética, los procedimientos, las formas específicas en las que deben actuar los actores. La policía tiene una ley especial, el Ministerio Público tiene una ley especial que rige cuáles son los procedimientos que el Ministerio Público debe seguir. Entonces, ¿cómo se inicia un proceso penal? ¿Cómo un ciudadano debe comenzar el proceso penal? Entonces vamos a ilustrar en torno a ese tema. Y el proceso penal tiene tres modos de iniciarse. Bien puede iniciar por una denuncia, puede iniciar por una querella y además puede iniciar por conocimiento directo que tengan las autoridades, que es lo que en derecho le llamamos de oficio. Cuando una autoridad, en virtud de sus funciones, se entera de que ha ocurrido un hecho penal, pues simplemente debe comenzar a ejecutar un proceso de investigación para saber cuáles son los posibles culpables, los posibles infractores y determinar las consecuencias que habrán que solicitarle para una persona que haya infringido las leyes penales. Tenemos un órgano que es el receptor de denuncias, Ministerio Público. Ocurrió un hecho en la esquina de su casa, ocurrió un hecho en su comunidad, pues el ciudadano debe o puede, porque el código establece que no está obligado interponer o ir donde un órgano a denunciar el hecho ocurrido. Un caso de una violación a un menor de edad, un caso de una vulneración de derecho a una persona mayor o cualquier tipo otro de delito. Usted se dirige inmediatamente donde el Ministerio Público y al fiscal, como comúnmente usted le conoce, y presenta la denuncia de lo que ha ocurrido. Y ya usted está poniendo el primer granito de arena al inicio del proceso penal. Pero si usted es víctima, si usted es parte afectada, usted puede poner la denuncia, pero también puede hacerlo más formal, poner la querella. Usted puede constituirse en actor civil y querellante para el juicio también. Y si nadie va y denuncia, en el otro orden, si nadie va y denuncia, y el Ministerio Público se entera, la policía se entera o lo vio por la noticia, el Ministerio Público puede actuar. No es verdad que el Ministerio Público no puede actuar porque nadie ha ido a su despacho a poner una querella. El Ministerio Público puede actuar de manera oficiosa, puede actuar en las funciones que tiene como obligación comenzar una investigación frente a ese hecho que ya él tiene conocimiento, que es lo que no puede hacer un juez. Un juez puede saber que ocurrió un hecho, pero no puede autoapoderarse o iniciar una investigación y perseguir a los imputados. Eso el juez no lo puede hacer. En la legislación dominicana, el juez no tiene facultades oficiosas. El juez, si se entera de la ocurrencia de un delito, si observa que ha ocurrido un delito, lo único que puede hacer es servir como testigo. El juez puede ver que matan a alguien, en ese momento puede ser testigo o puede denunciarlo, pero no puede, dentro de su oficio de juez, hacer algo más que lo que ya hemos establecido. Entonces ya, claro, estos tres modos
de cómo se inicia el proceso penal. Vamos a dar un poquito más de orientación en torno a lo que es la denuncia. Hay países en los que el ciudadano tiene la obligación legal de denunciar. Por ejemplo, en España, los ciudadanos están obligados a denunciar un hecho del cual tenga conocimiento, y si no lo hace, el Código Penal español establece sanciones porque está omitiendo una responsabilidad que la ley pone a su cargo. En el caso de la República Dominicana, es una obligación moral, pero no legal. Es una obligación, escuche, moral, pero no legal. Y voy a proceder a leer el texto, lo que establece el Código Procesal Penal en torno a esto. El artículo 262 del Código Procesal Penal establece facultades para denunciar a los médicos o los funcionarios públicos. Entonces, toda persona que tenga conocimiento de una infracción de acción pública, o sea, toda persona, no excluye. O sea, si usted está ahí y ocurre algo, usted puede denunciarlo. Escuchen esto. Puede denunciarlo ante el Ministerio Público, la policía o cualquier otra agencia ejecutiva que realice actividades auxiliares de investigación. Cuando la denuncia es presentada por un menor, el funcionario que la recibe debe convocar a los padres o tutores de ese menor de edad. Entonces, el artículo 264 establece la obligación de denunciar. Ya no es que un ciudadano quiera denunciar, que pueda denunciar. Aquí hay una obligación que tienen los funcionarios o empleados públicos sobre todas las infracciones de acción públicas que lleguen a su conocimiento en el ejercicio de sus funciones, observan que ocurre o de la que tienen conocimiento. También los médicos están obligados a denunciar, los farmacéuticos, los enfermeros y demás personas que ejerzan cualquier rama de las ciencias médicas. También los contadores públicos autorizados, los CPA, que le llamamos comúnmente contables, están obligados a denunciar. Los notarios públicos están obligados a denunciar respecto a las infracciones que afecten el patrimonio o ingreso público. Eso es lo que establece el Código Penal en sus diferentes artículos que ya hemos hecho mención. Pero la denuncia deja de ser obligatoria cuando arriesgue la persecución penal propia. Y entonces, con relación a aquellos que tienen la facultad de denunciar, pero no la obligación, se hace esto en nuestra legislación para evitar el caliezaje, que muchas personas se inventen delitos para agradar o porque han sido amenazados por otro, y que mucha gente se aventuren a denunciar hechos no comprobados para afectar a otros. Entonces es ahí la regla del legislador dominicano, que pone que si usted quiere puede denunciar cualquier hecho a opción suya, y la regla general es que la gente no está obligada a denunciar. Todo el mundo puede, pero nadie está obligado a denunciar. Esa es la primera idea que el ciudadano debe tener en su cabeza. No es un chismoso, no es un calié, y además le pagamos a autoridades para que vigilen y cuiden e investiguen. En ese sentido, entonces usted como ciudadano no tiene la obligación. En torno a la excepción de los médicos y a la excepción que tienen algunos funcionarios para denunciar, le encomienda básicamente la obligación de denunciar a los médicos. Si le llega una persona herida a su consultorio médico o a la clínica en la que usted trabaja o a algún hospital, usted no puede quedarse callado. Imagínese una herida de bala, imagínese una herida, un punzonazo, alguien que le haya hecho una manifestación de violencia.
Entonces, como decían en la antigua monarquía, la nobleza obliga y hay una responsabilidad social que tiene el médico. Los que tienen una profesión liberal tienen esa facultad, tienen esas ventajas sociales y el Estado le ha aparejado a esas ventajas unas obligaciones. Cuando tenga conocimiento en el ejercicio de la profesión, están obligados a ponerlo en conocimiento de la justicia. Entonces hay un debate. ¿Cuáles son aquellas cosas que el médico en el ejercicio profesional debe dar a conocer y cuáles no? El médico está obligado a los hechos de acción pública a ponerlo en conocimiento del Ministerio Público, pero no está obligado a revelar los resultados de un análisis o un asunto natural que le haya ocurrido a un imputado propio de su salud, a una persona, perdón, propia de su salud. Estos profesionales que el legislador ha seleccionado para establecerle o imponerle una obligación es porque ellos se han beneficiado de la fuerza fedante del propio Estado. El médico tiene fe pública, el contador tiene fe pública en sus acciones y el notario público tiene fe pública en sus acciones. Entonces usted, que el Estado le ha concebido por el ejercicio de su profesión una fuerza, una acción como la fe pública que es propia del Estado y la ha delegado en esos profesionales, el Estado persigue la paz, la justicia. Entonces usted tiene que colaborar en el marco de esa fe pública. Usted tiene conocimiento de un hecho y no le afecta en su sobrevivencia o el secreto profesional. Entonces en ese caso está por encima la fe pública y debe denunciar el hecho del herido que le llegó a la sala con un impacto de bala, con una situación de herida de arma punzante o cortante. Entonces esa víctima le dice al médico que recibió esas heridas en tal lugar y que fue fulano. Entonces el médico que tiene fe pública resalta eso por encima del secreto. Y repito, cuando llega una persona que es víctima de una enfermedad contagiosa como pulmonía, VIH, gonorrea, y el médico le detecta esa situación y le entrega los resultados, y el paciente le pide que no revele los mensajes o no se lo pide, el médico no puede revelar el secreto profesional, porque eso no ha sido causado por una persona con intención dañina. Bien, en conclusión, hay tres formas de iniciar el proceso penal. Como ya hemos dicho con anterioridad, se inicia a través de una denuncia que puede interponer cualquier ciudadano, o se inicia a través de una querella que hace la víctima o cualquier persona que haya sido afectada por un hecho delictivo, una vulneración de sus derechos, o de oficio por el órgano encargado de investigar. Cuando ya finalmente el Ministerio Público tiene el caso, el Ministerio Público ha hecho las investigaciones preliminares, procede a la solicitud de una medida de coerción. Y si entiende que el ciudadano, el imputado, puede pues fugársele al proceso, puede sustraerse del proceso, pues debe el Ministerio Público solicitar la imposición de una medida de prisión privativa de libertad consagrada en el Código Procesal Penal, que establece cuáles son las formalidades, cuáles son los tipos de medida de coerción, las medidas de coerción personales, la medida de coerción reales. Y no vamos a entrar en detalles con el tema de las medidas de coerción, porque en otra intervención que vamos a hacer más adelante, pues vamos a profundizar sobre este tema, las medidas de coerción, y cuáles son las críticas que tiene, cuáles son las estadísticas que tienen la medida de coerción en el sistema penal dominicano, cómo se llevan a cabo, cuántos presos hay privados de libertad
en medida de coerción, cuántos presos hay condenados, cuántos presos existen en el sistema penitenciario de República Dominicana en su totalidad. Y vamos a hacer un levantamiento de ese tema, ¿no? Nos vamos a dirigir hacia las diferentes cárceles, vamos a conversar con algunos de los internos, porque una cosa es lo que establece la normativa y a veces la normativa y la realidad tienen un contraste. A veces no se logra la reinserción del individuo en sociedad, por más esfuerzo que hacen las autoridades, a veces se quedan escasos, producto de la saturación de individuos en el sistema penal. En ese sentido, más adelante estaremos tocando, hablando sobre ese tema y otros temas que tienen que ver con derecho. El procedimiento preparatorio concluye con la presentación de la acusación en una audiencia preliminar. El fiscal tiene la obligación de un plazo establecido en el Código Procesal Penal presentar la acusación ante el ministerio, ante el juez de la instrucción como primera etapa, como etapa intermediaria. Tenemos la etapa de medida de coerción, tenemos la etapa de instrucción, que es la etapa intermedia, el proceso para enviar a juicio, y es un juicio que se le hace a los elementos de prueba para determinar si esos elementos son contundentes para ser enviado a juicio el imputado. Si los elementos no son suficientes para que ese imputado, ese ciudadano que se le ha atribuido por parte del Ministerio Público un hecho delictivo, pues vaya a juicio de fondo, pues entonces el juez declara un no al lugar y una libertad absolutoria. En ese sentido, vamos a estar hablando de las diferentes figuras que puede solicitarle el Ministerio Público o las partes al juez de la instrucción, como es el procedimiento penal abreviado, la suspensión condicional del proceso, el criterio de oportunidad. Estaremos hablando en otra entrega más adelante sobre este y otros temas. Un servidor, Dixon Rojas. Para mí ha sido un placer presentarle este resumen del inicio del proceso penal. Recuerden que estamos por aquí, por nuestro canal de YouTube, también los canales del Instituto Integral de Estudiantes de Derecho, así como también el canal de la Federación Dominicana de Estudiantes de Derecho. Nos vemos en otra entrega. Que pasen feliz resto del día.